Nos encontramos ahora en la terminal Cañaveralejo. Aquí nos deja el mío en esta parte de acá. Y por un sistema de túneles nos pasamos hasta allá, lo que es la terminal, para coger el mío cable. Ya nos encontramos ingresando a esta parte de la terminal. Vamos a coger lo que es el mío cable. Bueno, la verdad no se siente ningún tipo de vibración, ni movimiento, nada brusco, se siente de verdad como si estuviéramos levitando. Es muy chévere, pero como tal no se siente nada, se siente muy seguro, se siente muy bien. Cada vez vamos cogiendo un poco más de altura, como pueden ver atrás. Atrás mío se encuentran los centros comerciales, el Mall Plaza y acá atrás Cosmocentro. ¡Ey! Miren qué loco. Como pasamos por encima de este edificio, decidieron pintarle algo y dice Orgullo. Loquísimo, ¿no? Les iba a decir, wow, esto tiene aire acondicionado, pero no. Resulta que hay unas pequeñas rejitas entre la parte de atrás y el asiento, y por aquí fluye el aire. Nos encontramos ahora llegando a la estación Brisas de Mayo. Esta es la última parada, así que nos vamos a bajar aquí, ver un poquito, y de aquí para abajo nos seguimos bajando en las otras dos estaciones. ¡Ey! Esto está interesantísimo. En las paredes nos encontramos leyendas, mitos. Estoy viendo desde acá que hay algunas estatuas. Esto está impresionante. Y además de eso, hay ascensor. En esta leyenda que tenemos aquí atrás mío, nos hablan de por qué están las tres cruces en la ciudad de Cali. Resulta que había un demonio que llegó con los españoles a Cartagena, de allá lo echaron, terminó acá en la ciudad de Cali, vigilaba todo desde donde ahora se encuentran las tres cruces. Unas personas de la iglesia subieron todos los 3 de mayo de todos los años, iban y ponían 3 cruces, hasta que en un momento dijeron no, tenemos que hacer esto más fuerte para encerrar a este demonio de forma definitiva. En 1938 finalizó la instalación de las 3 cruces definitivas. Las 3 cruces de hierro fueron puestas y ahí se acabó lo del demonio de la ciudad de Cali. Pero quedó la costumbre de subir a las cruces y dar este recorrido que ahora es muy popular. Ey, y esta otra historia de aquí es más interesante aún. Esta habla sobre el diablo que se apareció en una discoteca, en una rumba. Dijo, oh, pale, hoy me voy a bailar y a tomar en Juanchito, a las afueras de la ciudad de Cali. Cuenta la leyenda que a eso de los 60 o los 70, el diablo dijo, hoy quiero salir, hoy voy a bailar, y se pone a estas discotecas. Y bueno, entró, hasta la música se paró cuando entró por lo apuesto que era este hombre. Empezó a bailar, salió con una señorita, una chica joven, y bueno, empezaron a bailar y cada vez bailaba más rápido este señor. Hasta tal punto en el cual la gente dijo, no, este señor baila tan rápido que esto no es humano, esto es algo loco. En el momento en el que la chica se dio cuenta de que eso ya era muy raro, miró a los pies de su pareja y se dio cuenta que tenía patas como las de una cabra. Volteó a mirar hacia arriba, se dio cuenta que ya tenía cachos, que sus ojos eran candela. Ella se intentó separar, no pudo, lo cual en ese momento generó mucho revuelo. El diablo besó a esta chica en la boca, se desapareció. Todo el mundo quedó impactado. ¿Quién sabe? ¿Es una historia verdadera? También, ¿quién sabe? Pero eso sí, es interesante el ver cómo todos estos mitos pueden estar ligados a una ciudad. Es algo muy chévere y es una experiencia que para esta estación por lo menos está muy divertido. Bueno, se recomienda el no salir de la estación si vas a hacer esta travesía turística. Tal vez la zona puede que no sea muy segura, pero estando dentro de la estación te garantizan cierto nivel de seguridad y tranquilidad durante este recorrido. Está ahí la invitación a no salir, pero esta zona hay partes turísticas. Les recomendaría venir con un guía o acompañados. Si vienen solos, este recorrido pues está perfecto dentro de las estaciones.
Esta de acá es la estación de la naturaleza. Aquí encontramos algunos cuadros de diferentes animales. Está bonita, pero tampoco está tan tematizada como la de abajo, la que acabamos de ver. Así que bueno, vamos a montarnos en el siguiente Mío Cable y vamos a ir a la siguiente estación, que esta me comentaron es muy bonita, es muy linda y es la más agradable de todas, ya que no solamente es música, sino que es como tal salsa. Entonces vamos a ver qué tiene para nosotros y bueno, vamos a darle. Ahora estamos llegando a la estación Tierra Blanca, estación de la música, estación de la salsa, lo que caracteriza al Valle del Cauca y en especial a Cali, la ciudad, esta capital. Y bueno, vamos a ver qué nos espera y qué tiene esta estación para mostrarnos. Bueno, y para todos los amantes de la música, por acá esto los va a volver locos. Oigan, y por acá nos encontramos a todos los afiches oficiales de las ferias de Cali, que conmemoran algún momento de la historia en algo que tiene que ver con la ciudad de Cali. Y de verdad hay muchísimo. Por acá tenemos inmortalizado al maestro Jairo Varela. Señoras y señores, este señor nació en el Chocó, otro departamento de Colombia, pero en Cali fundó el grupo Nietzsche, con el cual compuso más de 190 canciones, adoptó a Cali como la capital de la salsa, como su ciudad, y la inmortalizó, señoras y señores, nada más y nada menos que con Cali Pachanguero, una canción que todos hemos escuchado, aún así no seamos de Cali, vea, ahí está y todos nos sabemos el ritmo. También se le muestra con otras personas famosas y personas de su familia. Bien, esta es una foto del año 95 y vemos a Marc Anthony con Jairo Varela. Jairo Varela falleció en el 2012 y ojo al dato, más de 500.000 caleños lo acompañaron hasta la tumba. Entonces es una persona que de verdad marcó a muchísimas otras personas y vaya, uno decir, bueno, yo creo que uno ya no puede decir, pero uno decir, uy, 500.000 personas fueron a mi entierro, eso de verdad brutal. Y bueno, esta fue la estación Tierra Blanca. Encontramos muchas cosas relacionadas a la música, ¿cómo no? Y Cali es capital de la música, es capital de la salsa. Me pareció una estación muy chévere, muy bonita, muy llamativa. Vamos ahora hacia la terminal Cañaveralejo. Me cuentan que acá hay un recorrido de cómo evolucionó el transporte hasta llegar a lo que es hoy en día el mío. Entonces vamos y ahí terminaremos el video. Así que acompáñenme al último paso de esta travesía. Tenemos acá el primer o último punto de la ruta y nos muestra la historia de cómo ha evolucionado el transporte. Podemos ver acá que primero estaban los caballos, después las carretillas, cómo empezó a moverse el transporte aquí en lo que fue la ciudad. Este recorrido es muy cautivador, ya que son muchas imágenes, muchos puntos en los cuales podemos detenernos, leer un rato y disfrutar de lo que es la historia, entender un poco más de dónde venimos y poder saber hacia dónde vamos. Ya aquí nos muestran los primeros buses amarillo y crema, y me cuentan que es una de las primeras que llegó aquí de la ciudad de Cali, y bueno, en esta se transportaban los caleños hace ya más de 50 años. Atrás mío nos encontramos unas fotos fenomenales. Están unas fotos bellísimas que tomó la comunidad caleño. Estaban participando en un concurso que se llamaba Lo Bueno Es Mío, en los cuales nos encontramos estas obras de arte. Aquí le damos fin a este video. Hicimos un recorrido, la verdad, un poco extenso dentro de esta misma estación sin salir. Me encantó, me fascinó. Espero que a ustedes también les haya gustado, que hayan disfrutado de este recorrido, esta travesía. Y si tienen la oportunidad de venir a hacerlo, háganlo sin miedo. Les recomiendo traerse una botellita de agua,
audífonos y vénganse a recorrer, a disfrutar de las vistas que no se van a arrepentir.